Muy buenos días, hermanos. Gracias a Dios por el nuevo día que nos permite la vida. Gracias a Dios porque nos permite estar bien. Amén. Y rogamos por todos aquellos que están pasando por crisis y por problemas por la pandemia. En esta mañana vamos a estudiar el tema Una iglesia que pone en práctica la palabra de Dios. Repitamos, una iglesia que pone en práctica la palabra de Dios. Santiago 2, 1:22. 1:22, Estelita, ¿qué dice? Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es el texto. Bueno, este texto es clave para todos nosotros, ¿verdad? Porque hay tres verbos aquí, es decir, cosas que nosotros podemos o no podemos hacer. Uh-huh. Dice, pero ese pero, como introducción quiere decir que algo estaba pasando, pero sed hacedores de la palabra Uh-huh. y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Tres cosas, Uh-huh. hacedores, Uh-huh. oidores y engañándose. Uh-huh. Hay dos maneras de conocer la palabra de Dios. Los que solo la oyen y les puede gustar, pero de ahí no pasan. Uh-huh. Los que hacen la palabra de Dios, es decir, las que la ponen en práctica, Uh-huh. porque los que solo la oyen se engañan a sí mismos creyendo que ya todo el proceso de que la Biblia quiere hacer de nuestro carácter, pues no ha sucedido. Así es. Porque para que suceda se tiene que tener alma, cuerpo y espíritu en lo que nosotros estamos haciendo. Bueno, el tema de esta mañana es porque aún en las iglesias la Biblia ha sido estudiada y predicada, pero sin embargo los resultados en términos de vidas transformadas no siempre han alcanzado las metas que nos ponemos. Nosotros queremos que la gente lea y que ya ponga en práctica. Uh-huh. Pero los resultados es que hay un montón de hermanos que pueden pasar 20 años y siempre están en lo mismo. Uh-huh. Creen que lo que tienen que hacer son 2, 3 cositas y ya estuvo, pero eso no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es cambiar nuestro carácter y nuestro modo de pensar. Uh-huh. Y por eso, porque no han hecho ese cambio hacia la ejecución de lo que Dios nos pide, es que no tenga el poder la palabra de Dios para transformar la vida del ser humano, sino porque nosotros no estamos cumpliendo con nuestro ministerio, con lo que tenemos que hacer. Por eso es que no hay fruto. Pueden haber muchas iglesias bíblicas, pero que son muy frías. Son muy frías, así como hay otros que son tan calientes que hacen una bulla que ni siquiera se puede oír lo que están diciendo. Uh-huh. Pero no es el volumen, Uh-huh. ni es la intensidad, Uh-huh. sino nosotros tenemos que buscar el crecimiento de la iglesia, pero como parte de la autoridad de la palabra de Dios, es decir, bajo la dirección de la palabra de Dios. Dice que el crecimiento de la iglesia debe estar basado en Romanos 10:17. ¿Qué dice Estelita? Romanos 10:17 dice, la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios, ¿verdad? Sí. Lo vamos a buscar aquí para ver si así dice, ¿verdad? Entonces vamos a leer en Romanos 10:17 para estar seguros. Y así es, ¿verdad, hermanos? Realmente nosotros no leemos nuestra Biblia y meditamos en ella y la ponemos en práctica, pues la verdad es que no vamos a crecer nunca, ¿verdad? 10:17 entonces dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? Sí. Uh-huh. La fe que es la que nos da la salvación, porque la salvación es por fe. Nace en nosotros, es decir, no nos la dan. Sí, el Espíritu Santo nos lo puede dar,
pero nace en nosotros como fruto de escuchar la palabra de Dios. Amén. Ahí ya tenemos dos cosas importantes que nacieron, ¿verdad? La fe y oír la palabra de Dios, pero no es suficiente. Ujú. Es necesario estudiar la palabra y analizar los conceptos para confrontarlos con nuestra manera de vivir. Sí. Es decir, hasta que aquí el Señor dice que no hay que mentir. Y yo soy un mentiroso. Luego yo lo que tengo que hacer es quitarme la mentira. Mentira. Porque si no me la quito, de balde es que la Biblia diga que yo no debo mentir, ¿verdad? Sí. Y es bueno que estudiemos la Biblia para memorizar. Es bueno que lo hagamos. Pero es mejor también que no descuidemos la aplicación de la palabra a la vida diaria del discípulo. Es decir, leyendo, analizando y pasando luego a poner en práctica lo que hemos leído. Recordemos que hay una porción en uno de los profetas que dice, creí, luego hablé. Es decir, hablar ya es una acción. Amén. Y la acción es la primera que debe aparecer en la vida del cristiano. Por eso muchas veces recomiendan, ¿verdad? Que qué bueno sería que cuando se estudia la palabra del Señor, pues también hubieran unas 2 o 3 personas estudiando la palabra, porque así hay oportunidad de comentar, de analizarla, de enriquecerla también con los conceptos que las personas van teniendo o las experiencias que han tenido, ¿verdad? Entonces, qué bonito es cuando hay también estos estudios que pueden ser estudios bíblicos familiares, sí, ¿verdad? Porque sí, entonces se va definitivamente. enriqueciendo al mismo tiempo la misma persona y también los demás que están en la casa, porque entonces de esta manera ya se van analizando más despacio cada uno de los conceptos y ya se van quedando más grabados y cada quien participa y cada quien da su opinión, ¿verdad? Sí, bueno, vamos a ver que no podemos solo leer la palabra de Dios como leemos una novela, como leemos el periódico, porque la palabra de Dios tiene autoridad. Amén. Autoridad quiere decir que tiene poder. Amén. Tiene poder para cambiar, tiene poder para hacer de nosotros personas especiales. Diferentes, ¿verdad? Sí. Todos los que enseñan en la iglesia debemos ser fieles a lo que dice la palabra, porque a veces nosotros predicamos pero no nos convertimos. Eso quiere decir que yo digo que hay que hacer tal cosa, pero yo no la hago, ¿verdad? Sí. Y bueno, el Señor Jesucristo habla de las tradiciones. ¿Qué es una tradición, Estelita? Pues algo que se ha practicado por generaciones, ¿verdad? Que ha venido practicándose por generación a generación, Sí. ¿verdad? Pero Sí. que ahí están, pues, en los pueblos. Una tradición es una costumbre, algo que Costumbres. se ha hecho por muchos años y dice, bueno, yo no quiero que me quiten mis tradiciones. Ujú. Pero las tradiciones no son más importantes que la palabra de Dios, No. porque la palabra de Dios trasciende desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Sí. Y a Es veces la decir, gente desde el más... principio hasta el Ujú. fin. Y del a veces la planeta gente Tierra. más le da importancia a la tradición, Sí, a las tradiciones que a la palabra de Dios, ¿verdad? sí. Todos los que enseñan en la iglesia deben ser fieles pues a lo que dice la palabra y tener cuidado de enseñar con prioridad lo que ésta dice en Mateo. Ujú. ¿Qué dice en Mateo 15:6? 15:6 al 9. Ajá. No, Sí, Mateo 15, del 6 al 9. sí. Vamos a ver qué dice Mateo 15, del 6 al 9. Vamos a buscar en nuestras Biblias, hermanos, ahí para que podamos leer lo que dice Mateo 15, del 6 al 9 acerca de esto. Dice de esta manera.
ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien ¿Por quién han anulado la palabra de Dios? Por las tradiciones. Por las tradiciones. Las tradiciones, ¿sí? Ajá, dice el 7, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Sí, fíjate, que podemos sustituir la palabra de Dios por mandamientos de hombres, ¿verdad? Aquí hacemos tal y tal cosa, en la otra aquí hacemos tal y tal cosa, en la otra porque no es así, es la costumbre. Esa es la costumbre del lugar. Así son en los pueblos a la gente, ¿verdad? Y aquí también. Sí, también. Sí, el hombre, dice la ciencia, es un animal de costumbres. Fíjate lo que dice la ciencia. Porque sí, pues a veces, digamos, a veces hay, estaba pensando ahorita, ¿verdad? A veces hay iglesias donde digamos, es una costumbre, muchas veces dice, en esta área se sientan solo las mujeres y en aquella área se sientan solo los varones, ¿verdad? Y apartan muchas veces, y eso pues familias. No lo encontramos en ningún lado de la Biblia, sino son costumbres que se van implantando en ciertas iglesias, ¿verdad? Locales. Sí, la costumbre es algo que se hace habitualmente. Y que después ya se vuelve una costumbre, un hábito en el lugar. Sí. Pero entonces, ¿qué dice? Vamos a ver. Dice, ay. Hipócrita. Léelo ahí. Por eso dice aquí, ya no ha de honrar a su padre. Pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, ¿verdad? Sí, y esas no son doctrinas, sí. Y no son mandamientos de hombres. Mira. ¿Verdad? Y entonces, también en Mateo 24:35, vamos a leer qué es lo que nos dice Mateo 24:35. Sí. Ya no ha de honrar a su padre y a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Sí, estamos peleando con las tradiciones, ¿verdad? Estamos peleando. Sí, porque las tradiciones dicen que invalidan el mandamiento de Dios. Sí. Por vuestra tradición, dice la palabra, hipócritas, bien profetizó de vosotros cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón, ahí están sus tradiciones, ¿verdad? Lejos está de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Sí. Qué terrible, ¿verdad? Y hay las tradiciones, sí. Están las tradiciones judías, están las tradiciones del pueblo cristiano, está ahí, hay tanta tradición, ¿verdad? Que por aquí pasó Jesús y la tradición dice que aquí fue donde lo asaltaron, que aquí fue donde lo enterraron, y la palabra de Dios puede decir otra cosa, ¿verdad? Sí. En vez de las tradiciones que debemos entonces hacer. Mateo 24:35. 24:35 de Mateo dice que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor no pasará. Sí, la palabra del Señor es eterna. Sí. Comenzó allá en la creación del hombre y terminará allá en el infierno y la destrucción de la tierra. Nuestras tradiciones duran muy poquito y queremos que como así me lo enseñó mi papá o mi mamá, ¿verdad? Sí. Nada de eso. La palabra de Dios tiene preponderancia sobre todas esas cosas. Muy bien. ¿Qué dice 1 Pedro 4:11? 1 Pedro 4:11 sí dice que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, y si alguno ministra, ministra conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo,
a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, qué lindo va. Ujú. Si alguno habla, Hable no con- hable de sus tradiciones, Sí, sino hable conforme a la palabra de Dios. sí. Si alguno ministra, Ministre ministre también conforme al poder poder que Dios da, Ujú. para que en todo sea Dios glorificado, tanto en la administración como en el... cuando transmite la palabra. Sí, Ujú. glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los todos siglos de los siglos. Amén. Sí. Por Leamos eso, entonces, ujú. sí, sí. No, por eso en el Mateo 24:35 dice, ¿verdad? El cielo y la tierra va a pasar, pero Sí. la palabra del Señor no va a pasar. Y es que tenemos que darle preponderancia a la Biblia, porque la Biblia es la revelación de la voluntad de Dios. Ujú. Dios pudo no revelarse al hombre y tenerlo ahí como que es un animalito, ¿verdad? Sí. Pero Dios quiso que fuéramos tan sabios como lo es Él. Y entonces nos ha dado toda su voluntad para nuestra vida. Pero tenemos que obedecerlo, ¿va? Sí. Y a veces también las leyes humanas contradicen la palabra de Dios. Y las costumbres son normas humanas que pueden llamarse desobediencia, porque muchas veces una costumbre anula lo que dice Dios. Sí. Y eso no puede ser. Ujú. Y a veces una ley que también las hacen los gobiernos. Por ejemplo, la ley del que se haya matrimonio homosexual. Es una ley del hombre. Sí. No pertenecen a la palabra No de tiene Dios. nada que ver con Sí. lo que está en la palabra de Dios, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es eterna y ahí es infalible, porque Ujú. está revelada por Él mismo. Ujú. Las costumbres cambian De cultura a de cultura. cultura ¿verdad? a cultura. Sí. Cuando yo estoy metido entre los cachiqueles, pues los cachiqueles pueden tener una costumbre X. Ujú. Pero me voy a las de Santiago Atitlán, ahí hay otra cultura. La cultura cambia Otra de pueblo en pueblo y costumbre. de lugar en lugar. Ujú. Pero la palabra de Dios no cambia nunca, Así es. nunca. Muy bien, por eso es que la palabra de Dios está encima de todo, De todo. encima del pensamiento de los filósofos, encima de los pensamientos de todo el mundo. Ujú. Bien. Por ejemplo, veamos Hechos 4, 19, 20 y veamos qué suceso pasó ahí. Sí. En Hechos capítulo 4 y 19 y 20 vamos a ver qué fue lo que pasó. Dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Verdad? Muy bien, Que son aquí experiencias. estaban Ujú. los siervos del sumo sacerdote prohibiéndoles que hablaran la palabra de Dios. Ajá. Y los discípulos les dicen, ustedes juzguen si es correcto delante de Dios obedecer a ustedes que son ministros del Señor, ¿verdad? Porque eran Ujú. los fariseos, Ajá. eran ministros del Señor, antes que a Dios, Dios. porque no podemos nosotros dejar de decir decir. las cosas que hemos visto y oído. Sí. ¿Qué dice Hechos 5:29. 5:29? Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Verdad? Es necesario obedecer a Dios que a los hombres, que Que a las los leyes que los gobiernos Ujú. pueden estar haciendo Ujú. y que hoy funcionan, pero mañana ya no. Así es, y tenemos eso ahora, ¿verdad? Que realmente poco a poco van prohibiendo también que se hable de la palabra de Dios. Y Por saber supu- cómo vamos a ir más adelante, ¿verdad? Sí, Ujú. pero hay gente que piensa también ya no en la palabra de Dios, sino ya no en las costumbres ni en los mandamientos de los hombres, sino que piensan que si les dan un listado de obligaciones, Ujú. pues ya ellos lo pueden saber y que ya no necesitan ir a leer la Biblia, sino que necesitan caminar hacia adelante. Yo me acuerdo de un hermano que pasó al altar y me dijo después de aceptar, ¿por qué no me doy un listadito de las cosas que no tengo que hacer?
Yo le dije, mejor te doy el listadito de lo que sí debes de hacer, porque es más chiquito. ¿Y cuál es? Me dijo, solo uno hay, que ama a tu prójimo como a ti mismo. Ujú. Sí, Sí, muchas veces las personas más están interesadas, ¿verdad? En saber que se les dé qué es lo que no hay que hacer, cuando en la palabra del Señor está muy claro todo lo que el Señor demanda de cada uno de sus hijos, ¿verdad? sí, Porque que a veces hay como que hay un poquitito de pereza, ¿verdad? De en cuanto a la lectura de la palabra de Dios. Y entonces a veces las personas ya quieren que a todo se dé digerido, ¿verdad? Ya no quieren ellos escudriñar, ni quieren pensar, ni quieren buscar, ni quieren analizar, ni quieren nada, sino que ya, así como los niñitos, ¿verdad? Que ya se les dé la papilla lista nada más para sí. tragarla sin analizar nada. Y así no, el Señor quiere que nosotros realmente la busquemos, porque son tesoros escondidos aquí en la palabra de Dios. Y cuando uno va a buscar un tesoro tiene que escarbar profundo, ¿verdad? Y cuesta. Necesita realmente un trabajo también un poquito más profundo. Y entonces ahí va a encontrar las cosas que Dios ha revelado en su palabra. Pero se necesita que haya un interés profundo en el corazón del ser humano para poder buscar esos tesoros escondidos ahí en la palabra del Señor. Y aunque uno lo lea una vez y lo lea otra vez, siempre va encontrando nuevas experiencias. ¿Qué dice Juan 7:17, Estelita? El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Sí, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Ujú, Porque había gente que tal vez no se le quedaba bien la cosa, ¿va? ujú, Entonces iba a decir otra cosa. ujú. Y por eso precisamente Dios no se manifiesta en ellos. Sí, Leamos Juan 8:31 al 32. 32. Sí. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Sí, es uno de los versículos más Ajá. hermosos, ¿verdad? Sí, si vosotros Sí. permaneciereis en mi amor, conoceréis la verdad y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Muy bien. Ujú. Así que cuidado con creer en las tradiciones, cuidado creer en las leyes de los hombres, cuidado de creer en doctrinas de seres humanos. Tenemos que creer solo la voluntad de Dios y creer quiere decir ponerlo en práctica. Ujú, Por eso dice, vuelvo a repetirlo, creí, por lo tanto hablé. ujú. Los que no hablan de Jesucristo con la gente es que Sí, todavía no ha pasado que la uno va a poder. barrera, la barrera que les cierra la boca para que no digan nada. Ujú, Sí. ujú. Muy bien. Así que intelectualmente no podemos nosotros realmente conocer la voluntad de Dios, Sí. porque eso quiere decir que no estamos decididos, tenemos dudas. Y como tenemos dudas, somos malos cristianos, porque solo queremos oír cosas bonitas, ¿verdad? Si nos dicen Dios es un Dios de fuerza, es un Dios De poder. de poder, es un Dios que no hay que respetar, no nos gusta, pero si nos dicen Dios es amor y Él te ama aquí, eso sí, eso sí. Pero también nos gusta a veces, ¿verdad? Cuando estamos pasando en conflictos o todo, entonces sí nos gusta que nos digan Dios es un Dios de poder, ¿verdad? Pero solo intelectualmente, ¿verdad? Porque las cosas se han de discernir espiritualmente, ¿verdad? Porque Sí, entonces va a llegar al corazón y a la mente del ser humano, ¿verdad? Porque en la cabeza, pues solo ahí pasó y se fue por el momentito en el que estamos pasando, tal vez de una crisis emocional, una crisis económica o algo así, ¿verdad? sí. Pero, Ahora, el Señor ha prometido que Él se va a manifestar ujú, a ciertas personas cristianas, pero debemos de saber a quiénes se manifestará el Hijo de Dios, que dice Juan 14:21.
14:21 de Juan dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda será amado por mi Padre, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Varias promesas que tenemos en un texto tan pequeñito. Sí, lo ¿Verdad? más importante es que Él se va a manifestar a nosotros. Es decir, de alguna manera Él se va a comunicar con nosotros. Ujú. Pero, ¿por qué? ¿Por qué va a hacer eso? Porque tiene los mandamientos y los guarda. A la Y porque persona, tiene ¿verdad? mandamientos y los guarda, será amado por mi Padre. Y el Ujú. que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. Ujú. ¿Qué dice Romanos 12, 1, 2? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muy bien. Aquí se está apelando básicamente Ujú. a nuestro entendimiento. Ujú. ¿Qué le pasa a nuestro entendimiento? Nos dice que nosotros debemos de transformarnos, Ujú. pero no hay ninguna cosa que nos transforme si no es la palabra de Dios. Amén. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, nuestro entendimiento tiene que ser cambiado Ujú. para que sepamos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas y que es agradable y perfecta, ¿verdad? Ujú. Sí, así es. Muy bien. Creer con todo nuestro corazón, alma y cuerpo, pues eso significa que lo que pensamos afecta a nuestro corazón y a nuestra voluntad. Son las tres cosas que nosotros tenemos que nos afectan. Lo que tenemos corazón, tenemos lo que Alma. pensamos y tenemos lo que hacemos. Ujú. Cuando las tres cosas están de acuerdo, entonces se ejecuta Ujú. lo que nosotros queremos. Así que tengamos entendimiento siempre de la palabra de Dios y pongámosla en obra porque de otra manera no sirve para mayor cosa. Ujú. ¿Qué dice en Mateo 10 del 5 al 15? Ahí hay un resumen de las cositas que dice que pasan en ciertas personas. Léelo, Estelita. Vamos a leer entonces, si pueden buscar, hermanos, por favor, Mateo capítulo 10. Ahí sí vamos a leer un pasaje. No van a ser los 15 libros, solo Ujú. un resumencito. Es Mateo 10 del 5 al 15, ¿verdad? Pero no sé si vamos a leer todo, solo vamos a leer El alguna parte. parrafito que tienes ahí. Bueno, aquí habla acerca de la misión de los 12. Sí. Y dice que Dios envió a 12. No, mejor Y léelo aquí, porque aquí ya está resumido. bueno, entonces vamos a leerlo aquí resumido. La misión de los 12. No ciudades de gentiles. No deberían de ir a ciudades de gentiles ni de samaritanos. En vez de eso tendrían que buscar a ciudades de Israel, pero iban a buscar a las ovejas perdidas. Pero mira pues, ¿por qué Jesucristo no quería en ese momento que fueran ni a Samaria, que estaba ahí cerquita, ni tampoco a los gentiles? Ujú. En ese momento solo quería que las ovejitas de Israel aprendieran. ¿Por qué? Él estaba dirigiéndose a un grupo selecto. Ujú. Sí, y luego después se expandiría por gente de ese grupo selecto hacia las ciudades de Samaria, hacia las ciudades de los En todos gentiles, lados. hacia el mundo eterno. Sigue Ujú. pues. Bueno, también le dio algunas instrucciones. Y las instrucciones que le dio dice que predicaran diciendo, miren cómo el Señor todo se los dijo. Y les tenía que decir que el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Y entonces tenían algo que hacer. Iban a sanar enfermos, iban a limpiar leprosos, iban a resucitar muertos, iban a echar fuera demonios, porque de gracia habían recibido, entonces iban a dar también de gracia. Y también dijo el Señor aquí que no tenían que llevar ellos nada,
¿verdad? Porque dijo que el obrero es digno de su de su alimento, que iban a posar en casas que fueran dignas, y al entrar en ellas les dirían si podían entrar o no. No les dirían sino que su paz. ¿Verdad? Aparentemente, la paz de Dios. cuando los discípulos iban a llegar a hablar ahí, ponía paz en un hogar que era fiel al Señor. Digno, Entonces, ahí. cuando los discípulos llegaban a una casa de paz, ahí se podían quedar. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si en la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ellas. Mas si no, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si no los recibiere ni oyere, entonces dice, vuestras palabras, si no oyeren sus palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Porque hay algo en el 15, porque de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Bueno, entonces aquí porque tenemos... ellos no quisieron recibir realmente el mensaje de la palabra de Dios. Aquí mira. Entonces tenemos... Dice que de acuerdo con la palabra, creer significa... Porque la gente cree que creer es solo decir, está bonito usted, está bonito. No, creer significa, ahí tiene 4 cosas que dice ahí. Significa primero, comprender la verdad acerca de Cristo y el Evangelio. Bueno, ¿usted ha comprendido ya bien la palabra de Cristo y el Evangelio de Dios? Si ya lo ha creído, entonces ya la palabra está haciendo el efecto en usted. Ahora si está así, vacilando y bueno, pues el rato que haya más COVID, ya no viene a la iglesia, ¿sí? Entonces ya no viene, sino que se enferma. Hay algunas personas que han dejado ya de hablar de su iglesia ni de Dios. ¿Cuál es el segundo, Celita? El segundo es que comprendamos nuestra situación cotidiana a la luz recibida, a la luz que hemos recibido. De acuerdo a la luz recibida. Pero que hemos recibido mucha luz, pero no hacemos nada. Pero no la obedecemos. Tercero, ¿qué dice? El tercero dice, tener deseo de hacer la voluntad de Dios. ¿Y la cuarta? Tener el deseo de hacerla. Y la cuarta, si se tiene todo esto, veremos una transformación entonces radical en nuestras vidas. Sí. Entonces, hermanos, si usted no cumple esas 4 cositas, no va a cambiar. No va a cambiar, sino va a seguir siendo la misma cosa que ha sido toda la vida. Pero cuando usted comprende la verdad acerca de Cristo y del Evangelio, cuando también comprende nuestra situación cotidiana a la luz, de acuerdo a la luz recibida, cuando usted tiene el deseo de hacer la voluntad de Dios, cuando usted tiene todo esto, veremos realmente una transformación radical. Yo creo que el fin de todos nosotros es que Dios nos transforme radicalmente. Terminemos entonces con Romanos 1:18. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El Dios se puede poner enojado con uno. ¿Y qué dice primero Pedro 22:23? Y con eso vamos a terminar. Terminamos, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Amén. Es decir, la palabra de Dios nos puede perfeccionar de acuerdo con la palabra de Dios. Amén. Que esa sea nuestra ambición más grande, que habite la palabra de Dios en nuestros corazones para siempre. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Vamos a terminar con una oración. Muy bien, oremos entonces, hermanos. Inclinen sus rostros, por favor, y vamos a orar.
y a pedirle al Señor que nos ayude. Bendito Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Queremos agradecerte esta mañana que nos has permitido la vida, bendito Señor, la salud, las fuerzas, bendito Señor, para poder estar aquí reunidos en tu nombre en este momento, Señor, de la escuela dominical. Estudiando este pasaje de tu palabra, Señor, sabiendo que tú, Señor, quieres que nosotros realmente escudriñemos este libro sagrado, Señor, esta palabra de Dios, donde tú has revelado todas las cosas, Señor, para el mundo y para todas las generaciones venideras también. Te agradecemos en este momento la oportunidad de haber estudiado, Señor, estos pasajes y también, Señor, de poder estar esta mañana, Señor, aquí para que muchas personas que hoy, Señor, se han conectado también, pues sigan con el deseo, Señor, de escudriñar la palabra de Dios, de leerla, de atesorarla y de ponerla en práctica. Bendice, Señor, por favor, a cada familia, bendice a cada uno de los hermanos y hermanas, bendito Señor, suple toda necesidad en sus vidas. Por favor, Padre, te lo rogamos todo y te pedimos, Señor, que nos ayudes y que nos sigas guiando, Señor de la gloria. En el nombre de Cristo nuestro Salvador oramos. Amén. Amén.